Bueno, buenas tardes, colegas. Vamos a tratar de iniciar este módulo de la Diplomatura Superior en Organización y Gestión de Escuelas Inclusivas e Igualitarias. En esta oportunidad queríamos comentarles cómo vamos a llevar a cabo este cursado de la diplomatura a partir de lo que es público conocimiento, el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, aislamiento social preventivo y obligatorio en respuesta a esta pandemia que todos estamos sufriendo. Con respecto a esto queríamos decirle que como equipo hemos decidido dar continuidad a la diplomatura exclusivamente de forma virtual, bajo dos modalidades. La primera modalidad tiene que ver con las tutorías. Estas tutorías se van a llevar a cabo el día y el horario pautado para cada encuentro presencial, en el que ustedes van a poder acceder a el módulo en la plataforma virtual. En el foro encontrarán un video explicativo del marco teórico del módulo y también encontrarán un enlace en el que podrán comunicarse de forma directa con los tutores, con el profesor Fabián Alcaraz y conmigo. En ese enlace también podrán interactuar con la profesora Sandra Martínez. En ese enlace, que es un enlace que nos va a reunir en una videollamada, podrán realizar todas las consultas o dudas que tengan respecto al módulo y respecto a lo que se le propone en el foro. Que ustedes puedan acceder a este video explicativo y que puedan acceder al foro también es importante, porque de ese modo podrán ustedes acreditar la asistencia al módulo. La otra modalidad, por supuesto, es la que ustedes ya vienen realizando, que tiene que ver con las actividades virtuales para cada módulo que tienen fecha de entrega posterior al módulo. De acuerdo a esto, también hemos decidido que la entrega de las actividades de cada módulo permanecerán abiertas hasta el módulo siguiente. En este caso, permanecerán abiertas hasta el módulo 4. Bueno, vamos a dar inicio. Este es el módulo 3 de la diplomatura. El módulo 3 nos habla de la inclusión desde la política educativa, regulaciones vigentes. Desde hace mucho tiempo es prioridad de la agenda política la igualdad, la inclusión y la equidad. Y cómo hacer para garantizar desde las políticas públicas el derecho a la educación de todos. Sin duda, lograr la verdadera inclusión es algo que tenemos pendiente. Sin duda, lograr la verdadera inclusión es algo que debe poder pensarse desde las instituciones educativas en acciones, es decir, debe poder practicarse la inclusión dentro de las instituciones, desde nosotros, los docentes, desde las escuelas, como agentes del Estado, debemos ser capaces de construir políticas institucionales de inclusión. Y estas políticas institucionales de inclusión en el marco de políticas públicas de inclusión que busquen garantizar el derecho a la educación de todos los sujetos. Vamos a ver primero entonces qué son las políticas educativas para poder así nosotros llegar a pensar en las políticas educativas institucionales. Las políticas educativas van a ser siempre las políticas van a ser decisiones, acciones. No solo decisiones, sino también decisiones acompañadas de acciones. Se decide actuar. Esas son políticas. En este sentido, las políticas educativas van a ser decisiones y acciones en el ámbito educativo. Y son decisiones y acciones del Estado en el ámbito educativo y justamente para optimizar la educación,
para lograr la calidad, para lograr la igualdad, para lograr la equidad educativa, para lograr la inclusión. La política educativa se constituye como una herramienta que tiene el Estado para poder involucrarse, es decir, para poder tomar decisiones en las formas en que se produce y se distribuye el conocimiento. Esas decisiones de política educativa, esas acciones de política educativa, siempre van a tener que ver con poder de algún modo regular, de algún modo condicionar, orientar a las formas en que se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Es decir, que todo lo que se decide desde el ámbito educativo va a venir a regular en cómo se construye el conocimiento, en qué tipo de conocimiento se construye, cómo se construye ese conocimiento y cómo se distribuye ese conocimiento. Al insertarse las políticas educativas dentro del ámbito educativo, no solo está creando marcos legales, no solo está condicionando, no solo está regulando cómo actuar dentro del ámbito educativo, sino que también está expandiendo ideales, pretensiones, valores, ¿sí? Que paulatinamente se convierten en una manera de pensar que resulta inevitable para los individuos inmersos en la educación. No solo se fija un programa de carácter político, sino también ideológico. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Detrás de toda política educativa, detrás de toda política pública, hay directrices de actuación, hay pretensiones, hay valores que se quieren impartir, valores que se quieren instalar, ¿sí? Y por supuesto, un alto nivel de ideología. A lo largo de todas las políticas educativas y políticas públicas, hemos nosotros reconocido, hemos identificado ideologías políticas y hasta ideologías políticas partidarias. La educación inclusiva debe ser una política de Estado. Para poder garantizarse la verdadera inclusión, debe ser esta una política de Estado. Política de Estado pública y política de Estado educativa. Porque para poder garantizar la verdadera inclusión, necesariamente se deben poder pensar en cómo garantizar la verdadera inclusión desde el ámbito educativo, acompañado de políticas de Estado, políticas públicas. Se debe poder materializar, es decir, recuerden que les decía anteriormente que la política siempre es decisiones, acciones. Es decir, que se debe poder materializar estrategias. ¿De qué? Estrategias de ampliación en las formas de acceder a la educación, en las formas de permanecer en la educación, es decir, permanecer dentro del sistema con una educación pertinente y de calidad. Es decir, que las políticas educativas y la inclusión como política educativa debe poder pensar en estrategias, pensar e implementar, ¿no es cierto? Estrategias que puedan ampliar las posibilidades de acceso a la educación, las posibilidades de la permanencia en la educación, es decir, las posibilidades de estar en la escuela aprendiendo lo que tenemos que aprender. Y por eso se remite a la palabra calidad educativa. Estar en la escuela aprendiendo lo que tenemos que aprender, es decir, aprendizajes socialmente válidos. Y acciones que le permitan egresar a los estudiantes con las posibilidades
de seguir sus trayectorias educativas. Es decir, ingreso, permanencia y egreso, pero con las condiciones necesarias para continuar aprendiendo, para continuar su trayectoria educativa, entendiendo que la educación es permanente, es decir, a lo largo de toda la vida. Seguimos. Para poder garantizar o para poder lograr que estas decisiones y acciones de políticas educativas puedan concretarse, puedan legitimarse, puedan implementarse en las escuelas, es necesario que las instituciones educativas puedan construir políticas institucionales, políticas educativas escolares. Que estas políticas educativas escolares implican necesariamente el desarrollo de un conjunto articulado y coherente de políticas referidas a, fíjense, es decir, políticas institucionales implican decisiones, acciones en el ámbito institucional referidas a una propuesta curricular pertinente y relevante, es decir, un proyecto formativo, un proyecto curricular, una propuesta curricular pertinente. ¿Qué quiere decir una propuesta curricular pertinente? Una propuesta curricular acorde a la realidad institucional, a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Otra cosa, facilitar el diálogo entre los diferentes niveles educativos, es decir, un conjunto de acciones y decisiones vinculados a lograr la articulación entre los diferentes niveles para poder garantizar una continuidad y coherencia en las trayectorias educativas de los estudiantes. Pensar en diferentes estrategias pedagógicas que puedan complementar la especificidad de cada estudiante. Es decir, que nuestra propuesta pedagógica pueda ajustarse a las dificultades y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Fíjense lo que estamos viendo hasta ahora. Las escuelas debemos poder ser capaces de construir política institucional, política educativa institucional o política escolar, como lo menciona este autor. Debemos ser capaces de poder traducir lo que desde la política educativa pretenden y ponerlo en práctica desde la singularidad de esa institución, tomando diferentes decisiones y pensando diferentes acciones referidas a la propuesta curricular, a la articulación entre diferentes niveles, a las necesidades educativas de nuestros estudiantes, a las necesidades de los docentes, ¿sí?, para poder desarrollar bien ese currículo y poder dialogar y entender las expectativas y necesidades de la comunidad, las familias, ¿sí? Entonces, fíjense, 5 lineamientos fundamentales a la hora de tomar decisiones para poder construir política institucional o política escolar. Tener en cuenta acciones en torno a la propuesta curricular, a la articulación entre niveles, a las necesidades educativas de los estudiantes, a las necesidades de enseñanza de los docentes y al diálogo con la familia y la comunidad. Tener en cuenta el contexto. 5 elementos, aspectos que debemos poder tener en cuenta
a la hora de poder construir política institucional. Esos elementos, esos aspectos que vimos anteriormente que debemos tener en cuenta, son aspectos que van a tener que ir delineándose a partir de dos marcos de referencia. Por un lado, las normativas vigentes, es decir, el marco de referencia que va a venir a regular, que va a venir a orientar, a delimitar, a delinear desde las políticas educativas qué es lo que se debe hacer en la escuela y cómo se debe hacer eso en la escuela. El principal marco de referencia de las políticas educativas, en este caso, políticas de inclusión. Esas políticas de inclusión se concretizan, se efectivizan y se legitiman en la escuela a partir de un proyecto, a partir de un plan de acción, y este plan de acción se construye teniendo como marco de referencia a estas políticas educativas. Les decía anteriormente que las políticas educativas nosotros la vamos a poder percibir a través de normativas vigentes. La vamos a poder ver desde la acción a través de normativas vigentes, a través de planes, a través de proyectos, etc. Pero para poder construir política institucional en la escuela tenemos que tener en cuenta esto como marco de referencia, el marco de referencia más importante, porque es el que me va a delinear a mí las decisiones y las acciones que tome. Y el otro marco de referencia para poder construir este proyecto educativo institucional, pensar este proyecto educativo institucional y así construir política educativa institucional va a ser el situacional, otro marco de referencia fundamental, ¿sí? ¿Por qué el situacional? Porque el situacional me va a dar a mí la realidad, es decir, el diagnóstico de la realidad. Me va a determinar a mí cuáles son las necesidades que yo tengo como institución. Me va a decir a mí cuál es la realidad institucional, el estado de situación de mi escuela. A partir de poder conjugar esos dos marcos de referencia para tomar decisiones, para pensar un plan de acción en este gran proyecto educativo institucional, es donde nosotros vamos a poder realizar o llevar a cabo política institucional. Decisión, acción, a partir de dos marcos de referencia en un plan. Tenemos un plan. Ese plan es el proyecto educativo institucional. ¿Qué se plasma en ese plan a partir de estos dos marcos de referencia? Es decir, las normativas vigentes y el diagnóstico, la realidad, el estado de situación de la escuela. ¿Qué se plasma? Se plasma decisiones vinculadas y acciones vinculadas a qué, cómo y cuándo, dónde se enseña o se aprende, qué, cómo, cuándo y dónde se evalúa. Y a partir de ahí poder determinar líneas de acción, mejoras, cambios y transformaciones. Si yo no tengo en cuenta uno de estos dos marcos de referencia, mi plan, mi proyecto, la política institucional no estaría completa. Porque si yo solo tengo en cuenta las normativas vigentes, que son representativas de la política educativa, no voy a pensar en un plan de acción acorde a mi realidad institucional. Y si yo solo tengo en cuenta mi realidad institucional sin el marco de referencia de las normativas vigentes, voy a estar llevando a cabo acciones que tal vez estén fuera de las regulaciones, fuera de las normas y que vayan en contra del derecho a la educación de los estudiantes. Necesariamente para poder pensar este plan, para poder pensar en construir
políticas de inclusión institucional, debemos poder tener en cuenta estos dos marcos de referencia. Veamos los marcos de referencia de las normativas vigentes representativos de la política educativa. En primer lugar, y vamos a verlo por orden de prelación, esta pirámide invertida nos da el orden de prelación, ¿no es cierto?, de las regulaciones vigentes. Fíjense, como primer orden tenemos las leyes nacionales. Una ley nacional que tenemos que tener en cuenta como principal marco de referencia, conjuntamente con la Ley de Educación Nacional, es la Ley de Protección de los Derechos del Niño. Porque la Ley de Protección de los Derechos del Niño, niños y niñas y adolescentes, es el que desde el primer lugar me dice que la educación es un derecho adquirido de todos. Bien, otro marco de referencia, por supuesto, dentro de las leyes tenemos la Ley de Educación Nacional, Educación Sexual Integral, por ejemplo, otra ley, y dentro de las leyes también podemos pensar en aquellas resoluciones del Consejo Federal, que son planes de acción, son objetivos y planes de acción para poder abordar problemáticas concretas dentro del ámbito educativo, como por ejemplo la resolución 285 o la 188, que son planes, ¿sí? Planes que lo que buscan es abordar problemáticas concretas del ámbito educativo e interpelar así a la educación. Son grandes marcos de referencia a la hora de pensar nuestro proyecto educativo institucional. Después tenemos las leyes provinciales, nuestra ley provincial, que adhiere a lo que dice la ley nacional, la ley de educación emocional, por ejemplo, que es una ley provincial y que también es un gran marco de referencia. Después los decretos provinciales, las circulares institucionales, resoluciones, disposiciones y demás. Veamos lo que nos dice la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjense, artículo 15. Está dentro del título 2, Principios, Derechos y Garantías, artículo 15. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural, su lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya desde la Ley de Educación Nacional nos están dando como principio de inclusión el reconocimiento de la diversidad. El reconocimiento de la diversidad como principio de inclusión y la equidad. Y la equidad como principio de inclusión. ¿Por qué la equidad? Porque al reconocer las diferencias debemos dar oportunidades iguales a todos, pero teniendo en cuenta y respetando estas diferencias, teniendo en cuenta, por ejemplo, el desarrollo máximo de sus competencias individuales. Entonces, esto de la inclusión ya se determina desde las políticas educativas de inclusión. Ya desde ahí se determina que la inclusión se debe poder concretar en el ámbito escolar, en nuestras instituciones educativas, desde prácticas igualitarias y equitativas. De la Ley Nacional 26.206, es decir, la Ley de Educación Nacional,
Ya fíjense dentro de sus disposiciones generales, artículo 11, fines y objetivos de la política educativa, artículo 11, ya nos están también dando pautas al respecto. Marcos de referencia sumamente importante a la hora de pensar, diseñar nuestro proyecto formativo, uno de los principales marcos de referencia. Después, el otro marco de referencia es, por supuesto, la situación actual de la escuela. A. Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Permanentemente, la lucha es contra la desigualdad. Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos. Existe desigualdad y por eso la lucha es contra la desigualdad, garantizando la igualdad a través de políticas de inclusión. Estas políticas de inclusión no solo educativas, sino también políticas públicas de inclusión, políticas sociales. La asignación universal por hijos, por ejemplo, es una política social que busca garantizar la igualdad. Asegurar condiciones de igualdad respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Garantizar en el ámbito educativo el respeto por los derechos de los niños, adolescentes, y ahí cita la Ley de Protección de los Derechos. Garantizar a todos el acceso, las condiciones de permanencia, el egreso de los diferentes niveles, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades. Bien, algunos de los artículos que van a ser el principal marco de referencia a la hora de pensar y diseñar nuestro proyecto formativo. Fíjense, ahora las resoluciones del Consejo Federal. Yo les decía que por orden de prelación tenemos en cuenta las leyes nacionales y provinciales y las resoluciones del Consejo Federal. Las resoluciones del Consejo Federal son aquellas, valga la redundancia, resoluciones que toman todos los representantes de las jurisdicciones de la cartera educativa, que en este caso son los ministros. Y son decisiones, acciones, recuerden que política es decisión-acción, son decisiones, acciones que los representantes de la cartera educativa de todas las jurisdicciones toman en función a las principales problemáticas que se ven por regiones, zonas, etc. En este caso, ya desde el año 2012 en adelante, todas las decisiones que se tomaron a partir de las resoluciones del Consejo Federal tenían que ver con abordar problemáticas vinculadas a las trayectorias educativas de los estudiantes. Es decir, problemáticas vinculadas a los altos indicadores de ausentismo, a los altos indicadores de abandono, a los altos indicadores de repitencia, sobredad, etc. Es decir, que estos planes como el Plan Nacional de Educación Obligatoria, que es una resolución del Consejo Federal, la 188 del 2012, como el Plan Estratégico Nacional, la resolución 285 del 2016, son planes que buscan llevar a implementar política educativa para garantizar la inclusión, para ampliar las posibilidades de acceso, de permanencia y de egreso de los estudiantes. Permanentemente, la política educativa tiene que tomar decisiones en torno a esto. Decisiones, acciones. ¿Por qué? Porque existe la desigualdad, porque existe la exclusión, porque existen las posibilidades, las inequidades, ¿sí? Fíjense, resolución 188, marco de referencia, es un plan,
un plan quinquenal que duró desde el año 2012 al año 2015, ¿sí? 3 objetivos principales tenía este plan: ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso, fortalecer las trayectorias escolares, generando mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, y fortalecer la gestión institucional, ampliando las estrategias educativas destinadas a niños y niñas no escolarizados y no escolarizados. 3 objetivos. Esta resolución tomó los fines y objetivos de la política educativa que están explícitos en la Ley de Educación Nacional, en su capítulo 1, los sintetizó en los 3 objetivos primordiales, y pensó líneas de acción concreta para alcanzar estos objetivos, en un plan. Estos 3 objetivos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Terminó la implementación de este plan y le continuó otro plan, denominado Plan Estratégico Nacional Argentina Enseña y Aprende, que es la resolución 285 del 2016. Este plan estratégico tiene objetivos y tiene lineamientos, no tanto plan de acción, sino lineamientos para que las escuelas, las jurisdicciones tengan la amplitud y la libertad de pensar sus acciones, es decir, cómo van a lograr estos objetivos. Estos lineamientos en torno a, por ejemplo, aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales. El Plan Estratégico Nacional nos vino a decir que debemos poder reconocer la diversidad en la escuela para garantizar la inclusión a partir de desarrollar principalmente capacidades, reconocer los puntos de partida de los estudiantes, desarrollando sus principales capacidades. Después, otro lineamiento que tiene que ver con la formación docente, que tiene que ver con la planificación y gestión educativa, y la comunidad educativa integrada que requiere, ¿no es cierto?, de la participación coordinada y comprometida de toda la educación. Es decir, este plan de acción, más que objetivos concretos o líneas de acción, nos da lineamientos en torno a que nosotros como instituciones educativas o las jurisdicciones puedan organizarse de cómo lo van a lograr, cómo van a hacer esto. Otros marcos de referencia, resoluciones del Consejo Federal. Fíjense, orientaciones pedagógicas para la organización pedagógica institucional de la educación secundaria obligatoria, específicamente para el nivel secundario. La educación permanente de jóvenes y adultos, la resolución del Consejo Federal 118, también para la educación rural, la 109, también para la educación especial, es decir, tratando de abordar las diferentes modalidades de la educación, la 174, que son pautas concretas para poder pensar cómo acompañar las trayectorias educativas, después la 175, que específicamente la modalidad técnico-profesional, etc. Diferentes resoluciones como marco de referencia dentro de las normativas vigentes a la hora de pensar nuestro proyecto formativo. Necesariamente, para poder hablar de inclusión en la escuela, tenemos que poder centrar nuestras miradas en las trayectorias educativas de los estudiantes. Vimos anteriormente que las políticas de inclusión centran su atención en ampliar o mejorar o rever o revisar permanentemente las formas o las condiciones de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. Es decir, que todos los estudiantes estén en la escuela aprendiendo lo que tengan que aprender para poder continuar con éxito en el siguiente nivel o poder continuar con éxito su trayectoria educativa
entendiendo la educación como permanente. A partir de ahí, hablar de inclusión de los niños, jóvenes, adolescentes en la escuela nos va a llevar a reflexionar sobre cómo hacer para sostener los diversos recorridos, cómo hacer para sostener la escolaridad de los alumnos que transitan hoy las escuelas. Es necesario revisar las trayectorias escolares, las trayectorias educativas. Es necesario revisar esos diversos itinerarios que realizan los estudiantes en la escuela. Vamos a ver un concepto de trayectoria escolar. ¿Qué es esto de la trayectoria escolar? La trayectoria escolar no refiere solo a los recorridos personales que realizan los alumnos, sino que interpela y moviliza a las escuelas a buscar diversas estrategias de trabajo para garantizar que los alumnos estén en la escuela, es decir, la permanencia, para garantizar que los alumnos estén en la escuela aprendiendo, es decir, la calidad educativa, y para garantizar que los alumnos puedan egresar de la escuela, ¿no es cierto?, con los aprendizajes necesarios para continuar su trayectoria educativa. Entonces, cuando hablamos de trayectoria escolar, no nos referimos solamente a los diversos recorridos que los alumnos realizan, que el alumno realiza, sino nos referimos a todas las condiciones escolares que se deben dar para que este alumno pueda llevar a cabo ese recorrido, pueda estar, ingresar, permanecer y egresar. Para esto es necesario que pensemos, para lograr la verdadera inclusión, es necesario que pensemos que debe darse la equidad. La equidad, ¿qué es? La equidad es tal si se garantiza 3 niveles de igualdad. La equidad es tal si se garantiza 3 niveles de igualdad. Pensemos a la equidad como una condición necesaria para la inclusión, ¿sí? Y la equidad, para constituirse como tal, debe tener a su vez 3 niveles de igualdad. Igualdad en el acceso, es decir, que todos puedan ingresar a la escuela sin ser discriminados. Igualdad en la permanencia, es decir, que todos los estudiantes logren transitar la escuela aprendiendo lo necesario para el egreso. E igualdad en el egreso, es decir, que todos obtengan buenos resultados. Y buenos resultados no nos referimos a notas, no nos referimos a resultados académicos, sino resultados de aprendizaje, es decir, que todos puedan adquirir los aprendizajes necesarios que le permitan continuar con su trayectoria ya no escolar, sino educativa. La palabra trayectoria nos remite a un recorrido, a un camino que se recorre, a un camino que está en permanente construcción, un camino, recuerden que yo les decía que trayectoria escolar no es solo el camino que realiza el alumno de forma aislada, sino en las condiciones que la realiza. ¿Sí? Las condiciones escolares en las que las realiza, por eso está en permanente construcción. Implica a ese alumno en situación de acompañamiento. Esas son las condiciones necesarias para hacer este recorrido. Esas condiciones necesarias para hacer el recorrido no las hace el alumno, no las fabrica el alumno solo de forma aislada, sino las fabricamos todos. Todos hacemos de esa trayectoria escolar. Vamos a ver la diferencia entre trayectorias educativas y trayectorias escolares, porque yo les decía anteriormente que poder garantizar las trayectorias escolares continuas o completas nos implica pensar en el ingreso, la permanencia y egreso dentro del sistema escolar, ¿no es cierto? Pero esa trayectoria no termina ahí. Esa trayectoria continúa a partir de lo que es la educación permanente a lo largo de toda la vida. Eso representa o a eso da cuenta las trayectorias educativas. Aprendizajes dentro y fuera de las instituciones educativas a lo largo de toda la vida.
Por eso, al pensar las trayectorias escolares, debemos tener en cuenta las trayectorias educativas, porque los alumnos provienen de un contexto sociocultural que les genera aprendizajes. Les genera aprendizajes a lo largo de toda la vida. Y las trayectorias escolares solo se circunscriben al hacer escolar en particular, nos remite al mismo tiempo al concepto de trayectoria teórica y al de trayectoria real. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las trayectorias escolares, a su vez, nosotros tenemos dos tipos de trayectoria, la teórica y la real. La teórica, que nos lleva a pensar aquellas trayectorias que están marcadas ya por el sistema educativo, marcadas ya por la estructura organizativa del sistema educativo. La organización por niveles, la gradualidad en el currículum, la anualización de los grados de instrucción, contenidos de cuarto grado para alumnos que tienen 9 y 10, 11 grados, 11 años, perdón. ¿Sí? Un avance por año, esto tiene que ver con la gradualidad, o la organización por niveles, inicial, primario, secundario, primer grado, segundo grado, tercero, primer año, segundo año, etc. Y las trayectorias reales son aquellos recorridos que construyen esos trayectos, esos recorridos que construyen no solo el alumno, como les dije anteriormente, sino todas las condiciones para que los alumnos transiten de esa manera su escolaridad. Las trayectorias reales son aquellas que contemplan los diversos recorridos, diferentes recorridos, con discontinuidades, debido a muchos factores, como por ejemplo los ingresos tardíos, los abandonos temporarios, las inasistencias reiteradas, es decir, los ausentismos, las repitencias, las inconcurrencias prolongadas, la sobriedad, los bajos rendimientos. Ahí vemos y analizamos algunos de los factores que producen esta discontinuidad en las trayectorias reales, teniendo en cuenta como parámetro las trayectorias teóricas. Las trayectorias escolares reales pueden caracterizarse como trayectorias discontinuas e incompletas, aquellas que tienen interrupciones, ¿sí?, reiteradas, como por ejemplo abandonos o ausentismo prolongado. Ejemplo. ¿Cuáles pueden ser las causas? Y las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, causas que tienen que ver con las propias condiciones del sujeto, causas que tienen que ver con el contexto o causas que tienen que ver con la escuela, con las condiciones de escolaridad. Porque recuerden que yo les decía anteriormente que las trayectorias escolares es ese todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, desmotivación, desinterés, sobriedad escolar, dificultad de la escuela para atender las diferentes demandas de los estudiantes, trabajo infantil, abandono, maltratos, abusos, adicciones, condiciones de calle, embarazo adolescente, extremada pobreza, situaciones de vulnerabilidad. Esas son algunas de las causas que van a venir a producir que estas trayectorias reales se constituyan, es decir, estas trayectorias reales sean a partir de diversas discontinuidades, diversos itinerarios. Vamos a ver algunas de las causas. Yo les decía anteriormente, las causas pueden agruparse de tres maneras. Causas centradas en el alumno, causas centradas en el contexto y causas centradas en la escuela. Cualquiera de esas tres causas hacen y producen que las trayectorias sean reales, que las trayectorias sean discontinuas, incompletas, con diversos avatares. Ejemplo, centradas en el alumno. Por ejemplo, el nivel motivacional del alumno, ¿sí?, es decir, no está motivado, no se esfuerza, ¿sí?, no le tiene ayuda de los padres,
Él no puede implicarse en su propio proceso, no tiene interés, no es autosuficiente, sus actitudes no le ayudan para la enseñanza, no se le puede enseñar, no puede aprender, no le da la cabeza, no puede. Es decir, las causas vistas solamente o teniendo solamente un culpable, el alumno. El alumno fracasa en la escuela, el alumno tiene discontinuidad en su recorrido, en su trayectoria escolar, por culpa del alumno. Es decir, las causas centradas en el alumno, él tiene la culpa. Veamos las otras causas, centradas en el entorno. Entonces, centra su atención las causas o la culpa en los factores sociales, familiares, el nivel económico, la cultura, cómo se relaciona el alumno con su entorno, la clase social, la profesión de los padres o la familia, cómo se constituye. La familia, el contexto de la familia y la familia tienen la culpa. No, ¿qué va a aprender fulano si mira los padres que no saben ni leer? No, pobrecito, mira cómo está. ¿Qué va a aprender? Bien. Las causas centradas en la escuela, en el sistema educativo, ¿sí? En este sentido, las causas del fracaso escolar están referidas a cómo se gestiona y administra, por ejemplo, el profesor. En la escuela, en cómo se imparte la enseñanza, en cómo se administra esa institución educativa, las actitudes y creencias del profesor, los métodos de enseñanza del profesor, es decir, las causas centradas en la propuesta escolar. Las causas centradas en la propuesta escolar. Muy pocas veces se analiza estos factores o estas causas, ¿sí?, como realmente aquellas que originan las trayectorias reales. Muy pocas veces se ve como factores relevantes de la discontinuidad de las trayectorias escolares las causas referidas a la escuela, a las propuestas de enseñanza, a las estrategias del docente, a la forma en que el docente imparte la enseñanza, ¿no es cierto? Muy pocas veces se analizan estas causas, por eso siempre decimos que en cuanto a las trayectorias educativas, a las trayectorias escolares, la escuela nunca tiene la culpa. Pero en realidad, Flavia Terigi, que es la que nos trae o nos da cuenta de estas tres causas, nos dice que no podemos mirar a la hora de analizar el porqué, que esas son las causas, el porqué de las discontinuidades de las trayectorias escolares de los estudiantes, nunca podemos mirar un solo elemento, nunca podemos mirar, ¿no es cierto?, una sola causa, un solo ámbito de las causas. No podemos echar siempre la culpa a los alumnos o siempre la culpa a la familia o al contexto, o tampoco podemos echar la culpa siempre a la escuela. Que necesariamente para poder analizar las causas de las discontinuidades de las trayectorias educativas de los estudiantes, trayectorias escolares de los estudiantes, debemos poder mirar estas tres causas como coexistentes. Porque si solo viéramos o centráramos nuestra atención en el alumno, quedaríamos imposibilitados de hacer algo como docentes porque diríamos, no, él es el que está desmotivado, él es el que no quiere venir a clase, él es el que no le interesa. Si solamente viéramos las causas centradas en la familia, diríamos, bueno, la familia no la acompaña, la familia no le interesa, la familia mira de dónde viene, pobrecito, etc.
Y si solamente viéramos las causas centradas en la propuesta escolar y pensaríamos en acciones para poder abordar estos recorridos sin tener en cuenta las condiciones propias del sujeto o sin tener en cuenta el contexto, también nuestras acciones para poder, digamos, solucionar esto, para poder garantizar la continuidad de las trayectorias escolares, serían en vano. Entonces, esa autora que después ustedes la van a poder leer, la van a poder escuchar en el material bibliográfico, Flavia Terigi, nos dice que debemos poder mirar las causas de la discontinuidad de las trayectorias escolares desde 3 perspectivas, centradas en el alumno, en el contexto, la familia y la propuesta escolar. Que si miramos de forma coexistente, vamos a poder saber qué hacer. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer desde la escuela para garantizar la inclusión verdadera? Es decir, para garantizar que exista un cierto ritmo en las trayectorias escolares, que exista la posibilidad de que esas trayectorias sean continuas y completas, o que aún siendo discontinuas sean completas en cuanto a aprendizajes, ¿sí? Es decir, ¿qué hacer para que todos los niños, niñas, jóvenes o adolescentes estén en la escuela aprendiendo lo que tengan que aprender para poder continuar con éxito su trayectoria educativa? ¿Qué hacer? Principalmente diseñar estrategias o dispositivos que propicien la inclusión y la vuelta en la escuela, es decir, recuperar a aquellos alumnos que hayan abandonado, que estén fuera del sistema. Diseñar estrategias o dispositivos, es decir, tomar decisiones, pensar líneas de acción, política educativa institucional, teniendo en cuenta los marcos de referencia, normativas vigentes. Garantizar los aprendizajes necesarios para la formación integral de los estudiantes y que no se produzca lo que se denomina condescendencia pedagógica, lo que yo les decía anteriormente. Si solo vemos la discontinuidad de las trayectorias escolares en causas centradas en el alumno, por ejemplo, o centradas en la familia, podemos llegar a implementar acciones que son de condescendencia pedagógica. Pobrecito, vamos a dejarle pasar porque mira de dónde viene. Pobrecito, vamos a dejarle que pase porque mira, no le da la cabeza. Condescendencia pedagógica, promoción social, que pone a los alumnos en situación de exclusión con presencia. Están ahí, pero solo están. No nos ocupamos, no nos importa lo que pasa porque ya lo vemos como un caso perdido. Están en la escuela, pero no aprenden o aprenden menos que los demás. Simplemente están. Esto, analizar las causas de las discontinuidades desde una u otra perspectiva, sin tener en cuenta las 3 perspectivas, nos lleva o nos puede llevar desde la escuela a implementar acciones remediales. Las acciones remediales que implica poner en tratamiento a los alumnos, a las alumnas que tienen diferentes dificultades, es decir, que presentan diferentes discontinuidades en sus trayectorias y por consecuencia son dificultades que faltan mucho o que repitieron más de una vez o que tienen sobreedad o que tienen dificultades de aprendizaje, ponerlos en tratamiento para superar esos síntomas y este tratamiento a veces suele ser, por ejemplo, la repitencia, para ver si se puede lograr resultados dándole más dosis de la misma medicina. Que repita y el año que viene le damos exactamente el mismo tratamiento. Con la misma planificación, la misma carpeta, la misma metodología de enseñanza y él allá sentado, simplemente estando. ¿Sí? Acciones remediales. Es la educación la única práctica que tiene la posibilidad de cambiar un cuerpo de lugar
que tenía asignado de desatar en alguien el nudo del destino con el que llega. Simplemente es la educación la que le va a dar la posibilidad de cambiar aquellos destinos inexorables. Pensar así la escuela y la tarea docente es pensarla desde un espacio de resistencia contra los destinos inexorables. Tenemos que tener en cuenta, y lo veíamos en el módulo 2, tenemos que tener en cuenta que la diversidad, la heterogeneidad, debe constituirse como un punto de partida para la escuela, pero no como un punto de llegada. Debe ser la posibilidad de los estudiantes de a partir de ahí trazar su propio destino, darle la oportunidad a los estudiantes de poder trazar a partir de la educación su destino, y no porque vienen de van a terminar de esta manera, o porque son de tal familia van a terminar de esta manera, o porque si solo sabe esto va a terminar de esta manera. Darle las herramientas para poder ellos ser constructores de su propio destino. Y la educación es la única práctica que tiene la posibilidad de cambiar un cuerpo de un lugar al que tenía asignado, ¿sí? Asignado por la sociedad, asignado por los estigmas, asignado por los estereotipos, asignado por las diferentes estructuras de pensamiento, asignado por... Bien. Las escuelas deberían reconocer la diversidad, las diversas condiciones que traen consigo los alumnos, no como deficiencias, no como puntos de llegada, como destinos inexorables, sino como dimensiones a analizar y a tener en cuenta para la construcción de estrategias que abran la puerta a lo desconocido. Les dejo como reflexión. Bien, seguimos. ¿Cuál es el desafío? El desafío que tiene la escuela. Les decía anteriormente, las políticas de inclusión deben estar acompañadas de políticas institucionales de inclusión. Estas políticas institucionales de inclusión se construyen a través de pensar, planificar, diseñar un plan, un proyecto formativo que pueda garantizar la verdadera inclusión, que pueda garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso. Decisiones, acciones. Esto es política institucional. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es tomar esos grandes marcos de referencia de la política educativa y de las políticas públicas, tomar como marco de referencia eso como herramienta para poder así tomar decisiones institucionales y diseñar al interior de las escuelas estrategias para acompañar las trayectorias escolares de todos los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y que éstas sean continuas y completas. Continuas para que no sufran avatares, para que no haya tanto abandono, para que disminuir el ausentismo, para disminuir la repitencia o prevenir la repitencia, para disminuir la sobriedad, es decir, que sean trayectorias continuas y completas en cuanto a aprendizaje, porque aún siendo discontinuas, que sean completas en cuanto a aprendizajes. Mejorar y enriquecer los procesos de aprendizaje de todos, especialmente de aquellos que provienen de sectores más vulnerables, donde tenemos que poner mayor atención, porque ya vienen desde un marco de desigualdad. En educación inicial, por ejemplo, algunas de las políticas educativas vinculadas a acompañar y sostener las trayectorias educativas en ese nivel son, por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo Infantil. Este Programa Nacional de Desarrollo Infantil lo que busca es establecer lazos con la familia para acompañar las trayectorias educativas en el nivel y que exista una formación integral de los niños
desde en ese nivel, ¿no es cierto? Desde los 45 a los 5 años de edad. El Programa Nacional de Desarrollo Infantil, ya desde el año 2007, ¿sí?, desarrolla proyectos socioeducativos para fortalecer los vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad y crear así, entre todos, una red de protección de los derechos de los más chicos. Acompañamiento y cuidado en su trayectoria educativa. Para eso, por ejemplo, están los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil. Acá es un claro ejemplo de cómo se combinan las políticas públicas de Estado, políticas sociales, con las políticas educativas para acompañar estas trayectorias educativas de, en este caso, los más chicos. Nivel primario, por ejemplo, todas aquellas políticas educativas vinculadas al cuidado de las trayectorias escolares que se traducen en acciones a través de planes, programas o proyectos. Esos planes y programas o proyectos en este caso son jurisdiccionales, es decir, provinciales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la aceleración y la terminalidad. La aceleración a partir de la disposición 375, la 124, la 335, que son disposiciones del Consejo General de Educación. Esas son jurisdiccionales, ¿sí? La 124, que es la unidad pedagógica, ¿sí? La unidad pedagógica que lo que hace es comprender al primero y al segundo grado de la educación primaria como una unidad pedagógica. Y la 35, que es la promoción acompañada, que lo que hace es garantizar el pasaje de la UP, la unidad pedagógica, al tercer grado, ¿sí? Acompañar ese paso de la unidad pedagógica al tercer grado. Terminalidad, ¿sí? Garantizar que los estudiantes puedan terminar el nivel primario con las condiciones necesarias para terminar el nivel primario. La terminalidad tiene la disposición 380 y la 940, que es aprueba los tramos, es decir, el plan de estudio para terminalidad y la libreta para terminalidad. Vamos a ver la diferencia entre terminalidad y aceleración, que son dos disposiciones del nivel primario que, por un lado, lo que busca la terminalidad es disminuir la sobriedad escolar de 3 o más años de sobriedad y la aceleración disminuir la sobriedad de 2 o más años de sobriedad escolar, ¿sí? La terminalidad es para alumnos de diferentes grados, es un dispositivo que se implementa en las escuelas primarias, también la aceleración para disminuir 3 o más años de sobriedad, aceleración 2 o más años de sobriedad. Se conforman grupos de terminalidad. Estos grupos de terminalidad, que pueden ser alumnos de diversos grados que tengan 3 o más años de sobriedad, atraviesan 3 tramos y módulos, es decir, que la propuesta es una propuesta modular por medio de tramos y módulos y pueden culminar el nivel primario en 1, 2 o 3 años. Los módulos no tienen un tiempo prescripto, es decir, que los módulos se ajustan, el recorrido de los módulos se ajusta a los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo. En un mismo grado de terminalidad, en un mismo grupo de terminalidad conformado, que generalmente es de un número de 15 alumnos nada más, en un mismo grado de terminalidad pueden cursar varios, algunos alumnos pueden estar en el primer tramo, otros alumnos en el segundo tramo y otros más en el tercero. Así algunos van a terminar en un año, otros van a terminar en 2 y así. En un mismo año pueden cursar los 3 tramos o esos 3 tramos le puede llevar 2 años, ¿sí? Son dispositivos que lo que vienen es a interpelar el formato tradicional escolar. Vienen a interpelar a este formato, a hacerlo más flexible y que este formato se ajuste a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que conjuntamente este formato escolar pueda ir construyendo
la trayectoria escolar de los estudiantes para sostener estos recorridos. La aceleración es para 2 o más años de sobreedad, también es para alumnos de diferentes grados donde exista, ¿no es cierto?, la sobreedad, conforman un grado de aceleración, hacen cuarto y quinto grado, ¿sí? Hacen cuarto, es decir, abordan contenidos de cuarto, abordan contenidos de quinto. Al finalizar el quinto grado, por ejemplo, al finalizar el cuarto grado con los contenidos de cuarto y de quinto, rinden los contenidos libres de quinto y pasan a sexto grado. Los contenidos curriculares se organizan en cada institución de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y teniendo en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios. Fíjense, 2 tipos de dispositivos que provienen de una resolución del Consejo Federal, la 174, de disposiciones del Consejo General de Educación, es decir, de disposiciones jurisdiccionales, que lo que hace es flexibilizar, interpelar el formato tradicional escolar en tiempo, en espacios creados para otros aprendizajes y en agrupamientos, nuevos agrupamientos que salen del formato escolar tradicional. En la educación secundaria hay diferentes lineamientos, resoluciones jurisdiccionales y resoluciones del Consejo Federal, disposiciones también, como por ejemplo, una de las más importantes, la propuesta de inclusión y regularización de las trayectorias escolares. Esto es lo que comúnmente en las escuelas secundarias está instalado como trayectorias. Ustedes escucharán a los alumnos decir yo voy a trayectoria, ¿sí?, que siempre por ahí es en contraturno o en contrahoras. Esta propuesta de inclusión y regularización de las trayectorias, que es lo que comúnmente los alumnos dicen voy a trayectoria, tienen objetivos claros de inclusión educativa y de calidad educativa, es decir, fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, pero que les sirva para continuar estudiando. En la educación secundaria, estas estrategias de trayectorias escolares, como ellos comúnmente lo llaman, tienen que ver con poder garantizar la inclusión. Fíjense, selección de contenidos a trabajar centrado en los saberes relevantes, que es lo que principalmente tienen que saber. Conformación de grupos, nuevos agrupamientos, un acompañamiento más individualizado a partir de un tutor específico, formas de evaluación diferentes, acordes a lo que se le propone, acordes al ciclo, materiales curriculares especialmente elaborados para esto, acuerdos entre directivos, padres, tutores, alumnos para hacer un seguimiento de esta trayectoria. Es decir, otra vez una disposición, otra vez una resolución, una normativa vigente de política educativa que se legitima como política institucional y que viene a interpelar los formatos tradicionales escolares, generando nuevos espacios, tiempos y agrupamientos. ¿Qué implica hacer política institucional de inclusión? Siempre repensar el proyecto de la escuela. Es decir, ¿qué estamos haciendo? La forma en que estamos haciendo. ¿Esto que estamos haciendo está acompañando los diversos recorridos de los estudiantes? ¿Estamos generando trayectorias escolares? ¿Estamos pensando o diseñando, implementando acciones que puedan acompañar estos recorridos reales? Repensar la propuesta escolar, la propuesta educativa, la propuesta de enseñanza, la propuesta de aprendizajes de los estudiantes, revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esto implica pensar un diagnóstico institucional e ir identificando diferentes indicadores que dan cuenta de estos diversos recorridos en las trayectorias escolares. Implica necesariamente tener en cuenta las normativas vigentes, es decir, aquellas regulaciones vigentes
enmarcadas en políticas educativas que lo que buscan es poder abordar problemáticas concretas de inclusión, problemáticas vinculadas al ingreso, la permanencia y acceso de todos los estudiantes. Hacer política institucional de inclusión requiere que podamos pensar en acciones de mejora a partir de ese diagnóstico, a partir de conocer la situación real de la escuela en términos de inclusión, poder pensar acciones de mejora, permanentemente mejorar. La autoevaluación institucional formativa como una estrategia para la mejora, como una herramienta para mirar y mirarnos, como una herramienta para revisar la institución, la flexibilidad para poder pensar así las acciones de mejora a partir de reconocer la diversidad, la heterogeneidad de los grupos, la diversidad de los grupos y por supuesto siempre esa flexibilidad que me habilite nuevos formatos escolares, interpelar, reorganizar permanentemente la estructura organizativa del formato tradicional de la clase y que me permita generar nuevos tiempos, nuevos espacios, nuevo agrupamiento, el famoso TEA. Vamos a ver la actividad. La actividad, ustedes tienen en el aula una de las principales actividades que es revisar el video de Flavia Terigi que nos habla de las trayectorias escolares y a partir de ahí poder hacer un crucigrama. Este crucigrama lo hacen en el foro, ¿sí?, del módulo que va a estar abierto. Un crucigrama sobre, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inclusión o trayectoria o igualdad. Es decir, que puedan incluir en este crucigrama, poniendo como eje principal, ¿no es cierto?, del crucigrama la palabra inclusión o la palabra trayectoria o la palabra igualdad, equidad, lo que ustedes quieran y le parezca más relevante. Y en torno a eso, poder agregar cuáles son aquellos factores o condiciones que se deben dar para la inclusión, para la igualdad, para las trayectorias educativas o las trayectorias escolares continuas y completas. Estas producciones, como les dije, se van a compartir en el foro, ¿sí? La actividad que ustedes tienen que hacerla para entregar después tiene que ver con algo que estuvimos viendo a lo largo de todo el módulo, hacer política institucional. ¿Y cómo vamos a hacer política institucional? Vamos a pensar un plan institucional, nos vamos a posicionar nosotros como docentes, actores institucionales que tenemos en nuestras manos la posibilidad de llevar a cabo un plan, un proyecto que piense en la verdadera inclusión, un proyecto que aborde diferentes problemáticas y que a partir del abordaje de esas problemáticas garantice la verdadera inclusión, es decir, que garantice que todos estén en la escuela aprendiendo lo que tienen que aprender. Pensar un plan institucional de política de inclusión que les permita revertir la situación de estos estudiantes. Ya vamos a ver de qué estudiantes incluyan en este plan normativas que enmarquen las acciones del plan. El mismo puede componerse de enunciamos la problemática, los objetivos, las acciones y estas acciones van a tener que ver con redefinir o reacondicionar los tiempos, espacios y agrupamientos en la escuela. Para eso podemos tener en cuenta algunas de los dispositivos enmarcados en las resoluciones, es decir, en las normativas vigentes que ya están en vigencia, valga la redundancia, en las escuelas. Describan qué acciones y en el marco de qué normativas se realizan en la institución, ¿sí?, o se van a realizar en la institución en la que ustedes se desempeñaron o en la que ustedes están trabajando, ¿sí? O sea, qué normativas ustedes pudieron percibir que se implementan en su institución donde ustedes están trabajando o donde trabajaron anteriormente, ¿sí? Eso independientemente del plan institucional, porque es el punto 2. Bien. ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos que enunciar? Fíjense, tenemos dos relatos. Relato 1
y relato 2, ¿sí? Son dos relatos. El relato 1 y el relato 2 me dan cuenta de qué, de esa situación, de ese problema que nosotros tenemos que identificar y enunciar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacar de esos dos relatos un problema. Este problema vinculado a las trayectorias escolares. Por ejemplo, fíjense el relato 1, nos da cuenta de un problema, sobriedad, ¿sí? Porque así empieza incluso el relato. Fíjense, dice, sobriedad. No, dice, sobriedad, no. Solo 3, María de 15, Milena de 13 y Juan de 12 que están en el cuarto grado. María repitió 2 veces. Ahí podemos visualizar otro problema más, la repitencia, porque la sobriedad es consecuencia o del abandono, o del ausentismo o la sobriedad. ¿Sí? Bueno, en realidad el ausentismo no, de la repitencia. María repitió 2 veces, Milena y Juan no estamos seguros, porque cuando vinieron al primer grado ya eran grandes. Creo que Milena tiene algo, no sé, algún retraso o algo así. Los padres no nos dicen nada y encima nunca lo acompañan. María y Juan, no sé, simplemente no les interesa y creo que no quieren venir más. Es que deben estar incómodos, pobres. Ahora vamos a ver qué hacemos con ellos, porque ya no pueden seguir repitiendo. Van a ser muy grandes. En el relato, primero que nada, nosotros tenemos que sacar cuál es el problema, ¿sí? O puede ser sobriedad o puede ser repitencia. Y en el relato ustedes van a dar cuenta de lo que estuvimos viendo anteriormente. Van a dar cuenta que las causas están centradas en el sujeto, están centradas en el contexto, la familia. Y no están centradas en las condiciones escolares, en la propuesta escolar. La culpa la estamos echando en ese relato al alumno porque no le interesa, a la familia porque no le acompaña y estamos pensando en acciones remediales porque fíjense que dice, ahora vamos a ver qué hacemos con ello porque ya no puede seguir repitiendo. Acciones remediales de condescendencia pedagógica, como habíamos visto anteriormente. Relato 1. Podemos elegir cualquiera de los dos relatos para sacar la problemática. Relato 2. Y sí. Dice, y sí, estamos como todos. Los chicos no quieren venir a la escuela. Faltan mucho. Tenemos unos cuantos que vienen y están ahí, duermen toda la mañana. ¿Quién sabe qué hacen a la noche? La mayoría se llevan 4 o 5 materias y van a las mesas a querer aprobar cuando no estudiaron todo el año. Lamentablemente no es como antes. Hace mucho estamos mal, pero bueno, ahora veremos qué hacer. Nos dijeron que debemos ayudarlo y la verdad no es justo para los demás que se esfuerzan. Otra vez tratamos de sacar ahí cuál es el problema, ¿sí? Pareciera ser que este problema es el ausentismo de los alumnos, la baja intensidad de los aprendizajes, otro indicador, ¿sí? La relación que tienen con la escuela, otro indicador. Es decir, que del relato 1 al del relato 2 sacamos un indicador, lo problematizamos, es decir, lo exponemos, decimos cuál es el problema de la repitencia, ya que tantos alumnos tal tienen sobriedad o etcétera. Es decir, exponemos el problema y a partir de ahí pensamos en objetivos a alcanzar, que esos objetivos siempre tienen que ser mejorar esa problemática y por supuesto acciones para alcanzar ese objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Y ese qué vamos a hacer tiene que tener en cuenta las normativas vigentes como los dispositivos que interpelan o modifican los formatos tradicionales escolares, es decir, aquellos que habilitan a los nuevos formatos escolares en tiempo, espacios o agrupamientos. Ustedes pueden tener en cuenta los que ya están como normativa vigente o pensar otros dispositivos en el marco de estas normativas vigentes como marco de referencia y generar otros nuevos dispositivos acorde a su situación real. Bien, esa es la idea. Espero que lo puedan hacer. Espero que la explicación de este marco teórico haya sido productivo. Tengan en cuenta los dos relatos, léanlos y saquen de ahí las problemáticas. Muchas gracias por su atención, colegas. Nos vemos en el próximo módulo.